En el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles son los materiales necesarios y básicos para empezar con la acuarela. Aunque aquí veáis muchos materiales, estos son los que he ido utilizando a lo largo del tiempo y al final son un poco mis básicos. Pero realmente para empezar desde cero solo necesitáis las acuarelas, un pincel y el papel para pintar. Para empezar a pintar acuarela me compré este estuche que tiene 15 colores. Como veis, muchos son básicos, el amarillo, el azul y el rojo, y con ellos podéis crear todo tipo de colores. Así que bueno, para empezar sería más que suficiente. Y además viene con un pincel del tamaño número 6. Veis que es, bueno, se supone que es un pincel de viaje. Y este para empezar me sirvió, muy bien. No necesité otro pincel. Bueno, esto ya no entra. Y esta punta que veis no es que esté rota, es que es para sacar los godetes. Bueno, están un poco duros porque tienen ya tiempo, pero bueno, os lo enseño aquí. Esta es la siguiente compra que hice porque a mí no me valía con 15 colores, yo soy un poco friki. Y dije, pues voy a comprarme ahora la paleta de 45 colores. Así que esta es la paleta, de 42. Es la paleta de Winsor & Newton. Se supone que son todos los colores, la gama de colores que tiene Winsor & Newton en Cotman. Y bueno, aquí viene con la paleta incluida. Yo os recomiendo que cuando compréis una paleta nueva, un estuche, hagáis una prueba de todos los colores en un papel, porque por ejemplo este es marrón, pero no es marrón, es este color amarillo. Entonces, bueno, sería bueno hacer un degradado de todos los colores para ver cómo quedan más claros y más oscuros. Bueno, esta paleta es la que he usado prácticamente todo el tiempo. Luego también, como soy un poco caprichosa, me compré este estuche, que es de colores metálicos. ¿Veis? Aquí tengo la paleta. Y bueno, más o menos se ve los colores así, que tienen como un brillo de cada color. Viene con el mismo pincel y tiene todos estos colores. La verdad que son unos colores que son una pasada. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, si queréis escanear vuestras obras, los colores metálicos son más difíciles de captar por el escáner. Os voy a enseñar cómo se sacan los godetes con el pincel, ¿veis? Para eso sirve la extremidad de este pincel. Y luego, por último, tenemos tenemos las acuarelas líquidas, que ya me compré estas de Ecoline para probar. Y luego os enseño un poco cómo funciona cada una de las modalidades de acuarela. Y finalmente os enseño acuarelas en tubo. Ahora mismo son las que más uso, me parecen una auténtica pasada. Y os voy a enseñar cómo se mezclan con el agua para que veáis las diferencias entre unas y otras. Mira, de esta hice también la paleta de colores. Como veis, vamos echando más agua y así vamos de más agua a menos agua. Puedes ver cómo se comporta el color según el pigmento que uses. Estas se mezclan súper rápido, no son nada en comparación con estas que tardas un poco más. Luego para mezclarlo he comprado esta paleta en forma de flor con sus pocillos y suelo mezclarlo con este gotero. Así a mí me resulta más fácil. Creo que se lo vi a alguien en algún curso de doméstica que usaba un gotero de este estilo, y así es más o menos como cuando no sabes, es más fácil mezclar sabiendo un poco las medidas que tienes que echar. Y aquí tengo otra caja porque fui comprando pastillas pequeñas para probar de otras marcas. Estas son de White Nights, que son unos colores pastel y este verde es una pasada. Y luego tengo otras, que estas son de Van Gogh, que también me gustan, hay colores que uso mucho. Luego me compré esta
que todavía no le he dado mucho uso porque bueno, el color es un poco extraño. Y luego también me compré unas Holbein que dicen que son buenísimas, la verdad que es una pasada. Me compré estos dos colores porque uso mucho este tipo de tonalidades y la verdad que cuando las probé también aluciné. Así que ahora os voy a explicar los pinceles. Ahora os voy a enseñar los pinceles. Me he ido haciendo con pinceles a lo largo del tiempo, aunque el primero que tuve es este de Van Gogh, que venía con el estuche y la verdad que lo usé mucho y me resultaba muy fácil de utilizar. Este es de Lidl, me lo dejó mi hermana y la verdad que la calidad no es muy buena. Me habéis hablado de los pinceles del Lidl, pero bueno, puedo haceros una muestra para que veáis cómo cambia de un pincel a otro. Este es el que más uso. Luego me vine arriba y compré otros pinceles un poco mejores y este es el que uso ahora. Es un Rafael de pelo sintético que se correspondería un poco con el 6 de Van Gogh porque la numeración no es igual. La verdad que tenéis que probar un pincel bueno porque es que la diferencia es muy grande. De hecho me costó mucho adaptarme a este pincel porque no cogía el mismo tipo la misma cantidad de agua y claro, al pintar pues se comporta de manera diferente. Luego este es uno de los que más uso también, Escodas, es una marca que me gusta mucho y es un pincel de lengua de gato, se llama así, del número 4 y lo suelo utilizar para detalles pequeños porque todavía no me manejo bien con estos otros. Este sería un pincel del 1 de Escoda que sería para hacer detalles. Para esto tenéis que tener muy buen pulso y no dudar. La idea, como mejor salen las líneas es no pensándolo mucho, tiras la línea y así no sin dudas, porque entonces es cuando salen mal las líneas. Me compré también este de Winsor & Newton para las líneas finas, pero este pincel es muy largo, como veis, y no lo sé manejar. Así que estos pinceles, bueno, este es otro de lengua de gato, un poco más gordo. Estos pinceles tenéis que ir vosotros probándolos y así sabéis cuáles son los que preferís. No hay una regla que diga este pincel hay que usarlo o este no lo hay que usar. Eso es lo que vosotras vayáis viendo. Y luego este es un pincel con depósito, como veis tiene agua, que es muy útil para cuando vas de viaje. Tú mojas la pastilla, mojarías el pincel, lo aprietas un poco y sale agua, mojarías la pastilla y pintarías directamente sobre el papel. Estos son otro tipo de materiales que he ido haciéndome con ellos a lo largo del tiempo. La verdad que tengo bastantes más, pero estos serían los básicos. Esta goma, tenéis que comprar una goma que sea así, porque esta, por ejemplo, cuando borras deja pequeñas partículas y entonces te puede estropear la acuarela. Así que os recomiendo comprar esta goma. Luego he probado estos bolis que son los Sakura Gelly Roll, que al principio los recomendé, pero la verdad es que no dan muy buen resultado. Prefiero estos que son los Posca, que depende de cuál compréis, pues tiene una opacidad u otra. Por ejemplo, este casi queda transparente, luego os lo enseñaré en un papel, pero bueno, este queda bastante opaco y es el que suelo utilizar para dar retoques y detalles. El lápiz tiene que ser, por ejemplo, de 3H, porque así no marcáis mucho y podéis borrar, porque una vez que pintas encima del lápiz con la acuarela ya no se puede volver a borrar. Y luego estos los utilizo mucho, son los pigment liner. Tengo estos que son de diferente grosor y es con los que hago los detalles. Por ejemplo, aquí, con estos detalles los he hecho con los pigment liner y luego los blancos los he hecho con el Posca. Entonces, como lo suelo utilizar mucho para dar toques finales, pues también os recomiendo haceros con él. Y luego siempre
tengo estas hojitas aquí que me sobran de pintar. Entonces siempre hay que tener unas hojas de estas a mano para probar los colores. Esta, por ejemplo, es de Arches, que el color no queda igual en unos que en otros. Así que tengo aquí estas pruebas. Entonces así vais probando el color y sabéis si es el color que queréis o no. Ahora os voy a enseñar los papeles que yo tengo. Básicamente el que utilizo es el Aquarel XL, el Canson Aquarel XL, que según donde lo compréis tiene un precio más o menos de 7 euros y son 30 hojas en DIN A4. Viene micro perforado, así que podéis cortarlo y cuando acabéis de trabajar con él. Yo normalmente no uso todo este espacio, así que lo recorto. Lo voy cortando con esta cizalla que tengo de cuando hacía scrap. Y luego, para trabajos más acabados, cuando queréis dar una presentación súper bien, por ejemplo para regalar o para colgar en casa, etcétera, tenéis este papel que es el Arches de 300 gramos. Siempre que miréis un papel de acuarela tiene que ser mínimo 300 gramos por metro cuadrado. Y son 20 hojas de 100% puro algodón. Es una pasada este papel. Os enseño ahora dos pruebas que he hecho. Esta es en papel Canson Aquarel XL, que está muy bien. Y esta sería con el Arches. Bueno, aquí no sé si veis la diferencia, pero se nota mucho a la hora de pintar. Y también no es lo mismo pintar aquí que aquí, o sea, el pincel no resbala igual. Entonces, si estáis muy acostumbradas a pintar en el Canson y pintáis en este y veis que no os sale bien, no os preocupéis, porque es que hay que practicar en todo tipo de papeles. Voy a hacer una prueba con los diferentes pinceles que tengo para que veáis cómo es la calidad de cada uno. Voy a usar las acuarelas en pastilla. Siempre hay que tener dos vasos de agua, uno para limpiar el pincel y otro para mojarlo, que esté limpio. Normalmente para las acuarelas en pastilla uso este gotero y echo 2 gotas de agua. Luego cogemos el pincel, lo mojamos. Voy a probar con este naranja. Vale, voy a dibujar un cuadradito. Ahora vamos a probar el Rafael. ¿Veis? Este consume más agua. Vamos a probar el del Lidl. Siempre tenéis que tener también una hoja de papel absorbente para ir secando el pincel. Voy a echar más pintura, estoy quedando sin ella. Voy a echar un poco más de agua. Ahora voy a probar el del Lidl para que lo veáis. ¿Veis la diferencia? Y luego este es el que uso para dar detalles cuando las figuras son pequeñas. Vamos a echar un poco más de pintura. Tanto la marca Skoda como la marca Rafael para mí son las que de momento he probado y mejor me van. Pues así sí sería pintar con diferentes pinceles. Ahora os voy a enseñar cómo serían las acuarelas líquidas y en tubo.
Esta sería en pastilla, bueno, ya la hemos probado antes. Voy a echar un poco más para luego hacer la prueba. En el papel. Voy a probar un naranja en tubo también. En este caso no uso mucha agua porque se mezcla, es muy intensa y no necesita tanta agua, entonces voy a echar una gota. Para que veáis. ¿Veis? Que bien mezclar. Y luego serían las acuarelas líquidas, que como ya os he dicho no las he usado mucho. Vamos a probar este amarillo. O bueno, vamos a probar este rojo. Entonces aquí voy a echar una gota de agua también. Está bien incluido un gotero, así que no hace falta mezclarlo de otra manera. Mira, voy a ponerlo cerca. ¿Veis? Con una gota de agua ya hacéis bastante mezcla. Ahora vamos a probarlas en el papel. Esta sería la líquida. ¿Veis? Qué color súper intenso. Es la característica de las acuarelas líquidas. Es la intensidad de su color. Y que hay colores que no se consiguen con las acuarelas en pastilla o en tubo. Ahora vamos a probar en pastilla, aunque ya lo probamos arriba, lo probamos otra vez. Siempre hay que mojar mucho el pincel, que esté bien húmedo y que resbale, no hay que dejar que seque. Y ahora vamos a probar las acuarelas en tubo. Como veis no se comportan igual, así que en cuanto tengáis un nuevo material siempre tenéis que probarlo antes. Y estas serían las 3 variedades de acuarela. Ahora voy a hacer una prueba de papel. Este es un pliego de Arches que había comprado antes de comprar ese cuaderno. Tenéis que saber que este papel se suele cortar con una regla metálica, no vale de otro tipo, porque si no os podéis cargar el papel. Voy a cortar algo pequeñito para hacer la prueba. Papel que teníamos de Canson y este es el papel de Arches. Voy a probar los mismos colores que ya teníamos. Este es el de acuarela líquida. Este papel es una pasada, una vez que se prueba, luego ya el otro parece otra cosa. Pero bueno, para practicar siempre el Canson Aquarela. Que este no os lo dije antes, pero más o menos el cuaderno que os enseñé antes con 20 hojas cuesta sobre 25 euros. Así que bueno, no es como para malgastarlo. Esta sería la acuarela en pastilla. Y esta sería la acuarela líquida.
Luego cuando seque vais a poder ver que los colores no son exactamente iguales. Bueno, en este no veo mucha diferencia, pero sobre todo en los verdes y otro tipo de colores más brillantes la diferencia es brutal, porque os lo enseñé hace poco en Instagram. Os voy a enseñar también cómo sería el tema de las gomas. No sé si lo veréis porque este lápiz ya os dije que es para que no marcar mucho. Pero bueno, vamos a probar esta goma. ¿No veis que deja estas partículas? Luego puede estropear la acuarela porque podemos cogerla con el pincel sin querer. Voy a pintar otras líneas y la voy a borrar con esta goma. Como veis, es mucho mejor usar esta goma que la otra. Y ahora os voy a enseñar los Posca, la diferencia entre unos Poscas y otros, pintándolo sobre esto que pintamos antes. Este sería el Sakura Gelly Roll, que ya compré dos y estaban secos, pero bueno. Así quedaría. Como veis, es bastante opaco. Estos bolis, cuando los rotuladores, cuando los utilizamos, hay veces que no pintan. Entonces, bueno, en este caso sí pinta. Vamos a pintar una línea. ¿Veis? No sé, casi ni se ve. Vamos a apretar un poco aquí porque igual es que no tiene mucha tinta. Pero nada, sigue viéndose bastante poco. Y luego tenemos este que es el Posca PC1M, que es el que suelo utilizar yo para todo. A ver si pinta. Vamos a calcar un poco. Hay que calcar para que salga la tinta, pero si calcáis mucho se desborda. Así que no calquéis mucho. Y esta sería la línea. Bueno, vamos a probarla aquí. Como veis, yo creo que es el que mejor resultado da. Vamos a probar este. Y ya está chungo. Bueno, en fin, el Sakura se comporta un poco como le da la gana. Este es el Posca. Y este es el Sakura, que hace cosas raras a veces. Así que, si queréis gastaros el dinero, bueno, cuesta 3,5 €. Así que no es tanta inversión. Luego tengo otros también. El dorado. Este negro pequeñito, que también lo uso a veces, además de los fine liner estos. Hice la línea toda. Y ahora os voy a enseñar también los fine liners. Voy a enseñar uno del 0,8, el 0,5 y el 0,3, para que veáis la diferencia de grosores. Este sería el más gordo que viene, más grueso. Este del 0,5 y este del 0,3. Y bueno, ya está 0,05, así que tenéis grosores suficientes para cualquier proyecto. Vamos a probar el 0,8 aquí. Si lo veis, más o menos no hay diferencia entre unos y otros.